Buenas tardes, mis y compañeros presentes. Reciban mis más cordiales saludos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el presidencialismo en el Perú. Por eso es importante plantearnos algunas preguntas para así poder desarrollar este tema que es de gran importancia. En principio, ¿qué es el presidencialismo? Bueno, el presidencialismo es una forma de gobierno en la cual el poder se divide en tres partes, en el poder legislativo, judicial y en el poder ejecutivo, donde encontramos al jefe de Estado, que en este caso es el presidente, que se encarga de gobernar al país trabajando en conjunto con el sistema parlamentario. Por ello, es importante mencionar que el presidente es la parte fundamental del poder ejecutivo, mientras que en el poder legislativo se centra en el Congreso. Entonces, el presidencialismo es un sistema de gobierno donde el presidente del país es el jefe, pero que al mismo tiempo necesita el apoyo de otros organismos para así poder cumplir con sus funciones. Ahora, en el presidencialismo se utiliza el sufragio universal para así poder elegir cuidadosamente al representante del poder ejecutivo, donde los poderes están rígidamente separados, creando un buen funcionamiento institucional. Mencionar también que en la separación de poderes es muy clara y específica, ya que el presidente es elegido por el voto del pueblo y no mediante el Congreso de la República. Ahora, el presidencialismo se edifica en el principio de división de poderes entre los organismos del Estado, como lo mencioné. Es así que desde la Constitución de 1823, en su artículo 29, menciona que ninguno de los tres poderes del Estado jamás podrá ejercer ninguna de las atribuciones de los otros dos. Por eso, desde esta Constitución hasta la de 1973, se define al presidente como el jefe del Poder Ejecutivo. Además, actualmente tenemos una definición en la Constitución Política del Perú que nos menciona en su artículo 110. El presidente es el jefe de Estado y personifica a la nación. Continuando, debemos de mencionar que el presidencialismo aparece con las repúblicas modernas, gracias a la imagen simbólica de los monarcas y aristócratas. Además, que el carácter pragmático de este sistema nace en 1787 con la Constitución de Estados Unidos, donde hubo un momento en el que se dio forma al Congreso y se creó el cargo de presidente. Otro punto que debemos de mencionar es que en dicha Constitución la idea de división de poderes fue algo primordial tanto para la forma en la que se construiría el nuevo Estado como para los elementos que conformarían las características principales de este gobierno. Además que el presidencialismo norteamericano sirvió como un arquetipo a seguir para sus homólogos en el resto de Iberoamérica. En conclusión, el presidencialismo es un sistema político de gobierno donde el eje central de esta vida política es el presidente. Este tipo de gobierno se da en los sistemas republicanos, ya que la máxima autoridad es el jefe de Estado o el presidente. Además que este representa a la nación de un pueblo y es elegido por sufragio universal. El país más representativo es Estados Unidos, pero hay varios países latinoamericanos que toman las características del presidencialismo. Es en el caso del Perú, que el presidente representa a todos los peruanos, además que la superioridad del presidente es que a la vez es jefe de Estado y jefe de gobierno. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los antecedentes históricos del sistema presidencialista. Para iniciar, realizaré las siguientes preguntas. ¿Dónde tuvo origen este sistema presidencialista? ¿Qué fue lo que llevó al presidencialismo? ¿En todos los territorios con este tipo de sistema funcionará de la misma manera? Pues a continuación explicaré para tener muy en claro estas preguntas. Empecemos. El presidencialismo en 1787 tuvo su origen en Estados Unidos, debido a que los norteamericanos deseaban alejarse ya de ese sistema monárquico inglés. La Constitución norteamericana pues configuró a su gobierno un sistema presidencial
y como consecuente trajo a la implantación del régimen presidencial al clásico, al puro y por antonomasia. Siendo así, mencionaremos a tres principales elementos que contribuyeron a que se instaure el presidencialismo. El primero fue debido a que trataron de imitar el sistema monárquico que tenía Inglaterra, y pues como se dijo, ya no querían eso, ¿no? Ya no querían ese sistema. El segundo, las obras de Montesquieu y Locke, quienes consideraban que el poder ejecutivo estaba delineado en términos de suspicacia. El tercero, las constituciones de Nueva York y Massachusetts, mismas que configuraron ejecutivos independientes que después estructurarían la presidencia norteamericana. Continuando. Posterior a la lucha de independencia contra el Imperio Español, pues diversos lugares, como fue la Nueva España, al ya ser naciones ya que ya estaban independientes, pues promulgaron sus respectivos textos constitucionales, siguiendo el modelo presidencialista. Por otro lado, cada país que haya adoptado este sistema presidencialista va a presentar sus propias características. O sea, es decir, por más que tengan el mismo modelo, van a contar con sus propios rasgos, lo cual va a ser de acuerdo a sus condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y geográficas. Bueno, en conclusión, ya finalizando, el presidencialismo se origina en los Estados Unidos, como ya se dijo en el año 1787. Asimismo, se implantó el régimen presidencial clásico, el puro y el de antonomasia. Y por consecuente también se mencionó a tres principales elementos que llevaron a establecer el presidencialismo, pues asimismo, después de la lucha de la independencia contra el Imperio Español, varios países formularon su propia constitución siguiendo el modelo presidencialista. Por último, los países, por más que tengan el mismo sistema, en este caso el sistema presidencialista, van a tener diferentes características, o sea, diferentes formas de llevar a este sistema, ¿no? A este modelo de sistema. De acuerdo a diversos aspectos que cada uno conlleva, los cuales ya se mencionó de acuerdo a sus aspectos económicos, culturales, etc. Muchas gracias. A mí me ha tocado exponer sobre las características del sistema presidencialista, las cuales, si bien es cierto, son varias, nos vamos a enfocar aquí en las principales al menos, mencionarlas y explicarles un poco el trasfondo de estas características. Pero antes tengo que partir de la premisa que ya han manifestado algunos de mis anteriores compañeros, lo cual es que ningún sistema presidencialista es totalmente puro. Esto quiere decir que las características que voy a mencionar pueden no aplicarse a la totalidad de los sistemas presidencialistas que existen a través del mundo. Dicho esto, comencemos con el que para mí es la característica más importante del sistema presidencialista, el cual es la división de poderes. ¿Y por qué se considera la división de poderes como una característica del sistema presidencialista? Bueno, en primer lugar, porque la división de poderes es la base de la democracia, como lo manifiesta Locke cuando postuló esta idea justamente, ¿no? En segundo lugar, es que la separación de poderes ayuda a que el poder no se monopolice por una sola entidad, sino que distribuye diferentes funciones en cada una de estas, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial, que también es conocido en Estados Unidos como poder federativo. Bien, ahora también vamos a ver que una característica del sistema presidencialista es que la persona con mayor autoridad es el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es considerado como jefe de gobierno, pero también es considerado como jefe de Estado. Entonces, el presidente, si bien es cierto, va a tener la capacidad de tomar decisiones importantes de manera personal, esto no quiere decir que vaya a imponer sus decisiones por sobre toda la población,
sino que también tiene que respetar los deseos de estas personas. Bien, ahora vayamos también a la tercera característica del sistema presidencialista. Si bien es cierto, el sistema presidencialista presenta algunas cosas negativas, pero también presenta una característica positiva que facilita las formas de gobierno, el cual no presenta el sistema, por ejemplo, parlamentario, ¿no? El cual es la facilidad de la toma de decisiones al momento de una crisis, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser en el COVID-19, en los sistemas parlamentarios se ha tenido que tener todo un proceso legal para que se puedan implementar diferentes medidas que puedan hacerle frente a esta enfermedad. Pero en sistemas netamente presidencialistas no se ha suscitado esto, ya que el presidente dictaminaba alguna medida y esta medida se implementaba. Sí, obviamente se seguía cierto proceso, pero era mucho más rápido y mucho más efectivo que en otro sistema de gobierno. Bien, frente a esto pasamos a la última característica principal que yo considero del sistema presidencialista y que va a responder a la pregunta de ¿el sistema presidencialista es bueno o malo? Bueno, el sistema presidencialista se podría considerar como, desde mi punto de vista, bueno. ¿Por qué? Porque no solamente ayuda a la separación de poderes marcada, ya que el poder ejecutivo ayuda al poder legislativo, ¿no? Entonces considero que la característica del sistema de gobierno es buena. Gracias. Contexto en el cual vivimos hoy en día, nuestro país se rige por un modelo presidencialista y esto queda muy claro en el artículo el número 43, el cual está ubicada en nuestra Constitución Política del año 1993, precisamente en el título número 2 del Estado y la Nación. Y esta abre con el capítulo 1, que también son como definiciones del estatuto que establecen los parámetros del Estado, la nación y nuestro territorio. ¿Y qué es lo que dice este artículo número 43? Que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado viene a ser uno e indivisible. El gobierno viene a ser unitario y representativo, sobre todo también descentralizado con sus zonas, la cual se organiza según el principio de separación de poderes, el cual está conformado por el judicial, ejecutivo y legislativo. Esto también tiene sus antecedentes, como lo cual es en la Constitución del 79, específicamente el artículo número 79. Aquí se puede hacer un breve comentario, ya que para entender mejor este artículo es necesario también definir los siguientes conceptos. La República del Perú viene a ser democrática, ya que se refiere a la forma de gobierno representativo, el cual tiene, donde el poder reside o emana del pueblo, ya que está personificado por el jefe supremo llamado presidente. La República del Perú es social. Esto quiere dar a significar que debe primar los principios sociales de solidaridad y fraternidad, antes de que el individualismo y la exclusión de cualquier otro individuo, tanto en la elaboración, interpretación y aplicación de las normas jurídicas como lo que es la tarea principal de nuestro gobierno, en el cumplimiento de labores de la vida social por parte de cada persona. La República del Perú viene a ser independiente. Esto quiere decir que nuestro país no acepta la dominación formal de ninguna potencia extranjera. Se entiende que el Perú es independiente desde que rompió su relación colonial con España, que es algo que ya nos venía persiguiendo desde hace buen tiempo, pero actualmente ya no. Y por último, puedo añadir que el gobierno viene a ser representativo y descentralizado. Esto quiere decir que, si bien los organismos regionales de la organización del Estado tienen un carácter independiente, todas estas vienen a ser reguladas por el gobierno nacional. ¿Y por qué decimos que estamos en un gobierno presidencialista? Bueno, pues esto quiere decir de que la división de poderes está muy presente actualmente, y eso se debe a que tanto el presidente como el poder ejecutivo
legislativo y judicial se tienen como una especie de mutuo acuerdo donde los tres se tienen que autorregular entre ellos mismos. Es así como un ejemplo tenemos que el mismo Congreso tiene que evaluar la aprobación de el gabinete de ministros, así como también el presidente también evalúa las decisiones que puede tomar el Congreso. Así también como el Poder Judicial es quien emite las normas para que estas dos entidades puedan trabajar mutuamente buscando un beneficio social para todos los peruanos. La independencia política del Perú se formaliza el 28 de julio de 1821 por expresa declaración que en ese momento hizo el general José de San Martín, quien de esa forma culminaba una extensa campaña militar. Ya en esa época, la mayoría de países habían abandonado su pertenencia a la corona española. En el caso del Perú, fue en la batalla de Ayacucho que se consumó, por así decirlo, la independencia hispanoamericana. ¿Quién ideó el plan de un cambio en el sistema de gobierno peruano? Tan pronto San Martín llegó a Lima, proclamó la independencia. Al mismo tiempo, continuaba la lucha con el ejército español que se resistía en la sierra. Entonces pensó en que se debía poner en cuestión la forma o sistema de gobierno que debía adoptar el Perú independiente. A inicios de 1822 se creó la denominada Sociedad Patriótica, reunido de los notables del momento, para discutir cuál sería el nuevo sistema de gobierno que debía adoptar el Perú en adelante. La creada Sociedad Patriótica tuvo como tema central el debate entre monarquía y república. Ganó esta última, y al hablar de república, la inspiración era indudablemente única. Además, Estados Unidos era de corte presidencial, un sistema que el nuevo país había creado y que debía tener una larga influencia en el resto del continente. Los liberales peruanos convocaron una constituyente y aprobaron la Constitución de 1828, que es la madre de todas nuestras constituciones, pues esta puso las bases de todo lo que vino después, tanto en el orden orgánico como en los derechos de las personas. Además, muy importante porque incorporó un poder legislativo con 2 cámaras, con determinadas competencias, y un presidente de la República acompañado y asistido por ministro de Estado. Además, toda decisión presidencial debía contar con el refrendo ministerial, lo que conlleva la responsabilidad de los ministros tanto por sus actos como por los del presidente. El sistema peruano, tal como está actualmente concebido, no corrige los problemas de equilibrio de poderes. Podría decirse que en un futuro no muy lejano pueda ocurrir algunos graves entrampamientos derivados de la inadecuada concepción y positivación de ciertas instituciones políticas, lo cual ha estado ocurriendo recientemente entre el Congreso y el gobierno. El Perú, como en el resto de América Latina, prevalece el sistema presidencial, donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno.